Las palabras que hablamos exteriorizan nuestras emociones, así como las emociones nos afectan cambiando el ritmo de nuestras palabras. Palabra y emoción son el polo positivo y negativo de las ondas vibratorias que exteriorizan nuestro sentimiento. Las emociones arrítmicas destruyen gradualmente nuestras vidas, al par que nuestros sentimientos nobles construyen, dignifican y elevan nuestra existencia. Cuando una persona habla de nuestros, se expresa con violencia, ataca, odia, exteriorizando la envidia y los celos, su rostro se transforma haciéndose feo por bellos que sean sus líneas naturales, pues ellas toman inmediatamente un rictus diabólico, trocando la belleza en fealdad, la robustez natural en flacura y la expresión noble en caracterización satánica, etc. Esas emociones realmente destruyen la vida, engendrando enfermedades físicas y morales. En cambio, cuando alguien habla cosas bellas, con palabras armoniosas, exteriorizando su noble pensar y su delicado sentir, vemos inmediatamente que su cara, aunque sea fea, se embellece, que las líneas no armoniosas de su rostro trazan inmediatamente suaves ondulaciones llenas de gracia, de encanto y de belleza. La palabra es un poder creador que desarrolla fuerzas para el bien o para el mal según el uso que hagamos de ella. Me voy a permitir repetir esta parte. La palabra es un poder creador que desarrolla fuerzas para el bien o para el mal según el uso que hagamos de ella. La palabra es el gran arquitecto de nuestro destino. Es el poder más grande que usamos sin darnos cuenta, pues según su ritmo, estamos inevitablemente creando el bien o engendrando el mal. Por eso, con gran sabiduría, dijo el apóstol Santiago, que si alguien no ofende en palabras, este es varón perfecto. Al hablar de las emociones, no podemos menos de hacer referencia al éxito o fracaso de los que se dedican al arte teatral o que únicamente se ocupan del canto. Los genios del arte teatral, como los superartistas del canto, lo son solamente porque saben impregnar los sonidos que emiten de la sensación, la que encarnan en su expresión verbal, llevando el sentimiento del personaje que representan o el tono místico de la estrofa que cantan o del ritmo musical que interpretan. No hay éxito alguno en las expresiones artísticas citadas si el actuante no sabe poner sentido, si no sabe expresar con los labios el sentimiento que evoca en palabras. Igual cosa podemos decir de los oradores, pues su éxito no depende tanto de lo que dicen, sino de cómo lo dicen, cómo lo entonan, cómo lo riman y cómo lo sienten. Las declaraciones de amor producen o no su efecto, según la musicalidad o la arritmia que el galán dé a sus palabras. Cuando alguien solicita de otro un favor, si el solicitado está en posibilidad de otorgarlo, lo concede, sí o no, según el tono del solicitante. Al enfermo lo ayudamos a sanar o le intensificamos su afección según el tono, según el ritmo y el sentido que le demos a la charla que tengamos con él. Es el tono, el sonido, el gran misterio de la vida. Me voy a permitir repetir esta parte. Es el tono, el sonido, el gran misterio de la vida. Si todas las cosas han procedido del sonido, el sonido las sostiene y las transforma,
¿Qué de cambios voluntarios se podrá obtener cuando el hombre haya educado la palabra? Pues solamente de esta cultura depende todo el porvenir del hombre, ya que la historia nos lo ha demostrado perfectamente y nos ha convencido de ello. La timidez, convertida en emoción, destruye el ritmo de la palabra, y la palabra, al perder su ritmo, se convierte en fuerza destructora. El odio hace la palabra estridente, y toda estridencia en el sonido produce un cambio respiratorio, y en tales circunstancias la sangre no se oxigena normalmente. Y es entonces cuando vemos al odiador consumirse, debilitarse, ponerse amarillo, al destruir la energía preciosa de su sangre. La envidia expresada en palabras engendra psiconeurosis, causando alteraciones serias en el proceso de la nutrición. El tono de las palabras preñadas de celos es algo que causa un verdadero trastorno en la economía de la naturaleza. En síntesis, podemos decir que emociones y palabras son dos poderes que edifican o destruyen, según la índole de su característica naturaleza. Repito, en síntesis, podemos decir que emociones y palabras son dos poderes que edifican o destruyen, según la índole de su característica naturaleza. Solamente a través de la palabra educada y ennoblecida podrá el hombre lograr el verdadero control de sus vehículos, es decir, de su cuerpo vital, de deseos, emocional, mental, imaginativo, etc. Desarrollo y organización de los vehículos por la acción del verbo. Continúa el maestro. Siendo el hombre un hijo de la naturaleza, tiene en ella todo lo que necesita para lograr su armonía y encontrar a un mismo tiempo todos los elementos que le son necesarios para su desarrollo y evolución. El ser físico, cuerpo, está constituido por los 4 estados o modos de ser de la materia físico-química, tal como se encuentran organizada en nuestro planeta y la atmósfera que lo rodea. Sólidos, líquidos, gases y materia radiante son los contribuyentes positivos de todo organismo. La prevalencia o preponderancia de uno de aquellos elementos indica la condición o estado del organismo en la escala de la evolución. Concretándonos por ahora al ser humano, debemos saber ante todo lo siguiente. La parte sólida del organismo ocupa, como en el planeta Tierra, solamente 2 de las 7 grandes partes en que se pudiera dividir la base general de la sustancia. La mayor parte de su materia constituyente es el agua, como igualmente lo está en la misma proporción en la madre tierra. En el niño hay un 80% de agua, quedando solamente un 20% de materia restante. En el viejo decrépito, a pesar de su visible sequedad, hay cuando menos de un 55 a un 60% de agua. Estos datos de laboratorio muestran la realidad científica de la constitución humana. Y cubriéndolos a un mismo tiempo se halla el aire, sustancia material enrarecida, la cual es indispensable para la vida en más alta proporción y tan necesaria que el hombre puede vivir hasta 60 días sin ingerir materia sólida, hasta 16 días sin tomar líquidos, pero solamente unos segundos sin respirar. Hacia lo sutil y en línea progresiva, la energía o materia radiante es todavía necesaria en mayor proporción que su inmediato elemento, el aire, haciéndose
tan absolutamente indispensable que sin este último elemento no se puede vivir ninguna cantidad de tiempo, ya que él es la vida misma. En ese orden de proporciones, es indispensable a la vida los elementos que le son necesarios. El principio radiante, o más elevado como absolutamente esencial, representa el sonido de la naturaleza, el movimiento de los átomos, los que al ser sonido producen luz, calor y color. Las plantas transforman todos los elementos químicos de la tierra para convertirlos en sustancias asimilables y adaptables al organismo físico, proceso de mutación y elevación que se realiza por la actuación en ellos de la luz, del sonido y del calor. El agua interna y externamente es imprescindible, pues es ella quien sirve de medio para solubilizar los elementos y así ser distribuidos, como también para eliminar por su medio las sustancias que ya no son indispensables. El agua se conserva como sustancia líquida gracias a la acción del elemento ígneo, pues de lo contrario sería materia sólida. Y ya sabemos que el elemento ígneo lo es gracias a la actuación del sonido. El agua es todavía el elemento más indispensable para el sostenimiento de la vida que el agua, y su movilidad es promovida por la acción del fuego, por el sonido de la naturaleza. Y aquí podemos entrar a comprender cómo a través de la oración y de los mantras científicamente estructurados, el ocultista místico lleva al interior de su sangre mayor cantidad de luz astral, como dicen los cabalistas, o peprana, como dicen los yogis. El apana de los indios es la vitalidad radicada dentro del organismo y el prana es la energía del logos que se involucra en el hombre a través del proceso de la respiración. El sabio que logre unir el prana a la apana habrá realizado el proceso de la alquimia vital y estará a salvo de toda enfermedad física, exceptuando, eso sí, los golpes accidentales, los cuales científicamente no pueden ser considerados propiamente como enfermedades. El apana cabalísticamente está encarnado en el sonido I, con tono característico para cada ser humano, según su evolución, al par que el prana está caracterizado en el sonido A, con el tono característico propio de cada personalidad. Si los Hatha Yoga, que se ocupan solamente del ser físico, hacen ejercicios profundos de respiración con el fin de captar prana, debilitando los lazos espirituales y haciéndose más físicos, los Raya Yogis, o verdaderos sabios existentes en el Transhimalaya, hacen uso del sonido, del verbo, para lograr tal sublimación. Y así lo espiritual y lo físico marchan en perfecta armonía, lográndose el desarrollo de los vehículos en melódica como divina actuación. El exponente físico de la energía radiante para nosotros es la luz del sol, elemento imprescindible para la vida, pues ella es la transportadora de materia radiante, más útil que el aire y más necesaria que aquel, aun cuando por su sutileza no es todavía debidamente apreciada por los sentidos comunes del género humano. Sin embargo, esta energía cubre toda la atmósfera de la Tierra, penetrando a través de los muros, nubes, árboles, etc. Su acumulador por excelencia en el mundo puramente físico es el carbón. En su forma enrarecida como carbógeno, hace que la atmósfera de la Tierra conserve aquella energía, pues el carbógeno la envuelve como en un cálido manto. En la sangre humana, estos elementos hidrocarbonados son los que conservan su calor y energía.
Refiriéndonos al espíritu de nuestro tema, o sea, al desarrollo de los vehículos, hemos de saber que la energía vital se expresa con mayor dinamismo cuando podemos caracterizar en nosotros la fuerza del entusiasmo. Y la nota clave para dinamizar tal fuerza anímica en nosotros está en la repetición de una frase estatuida por nosotros inteligentemente, para que nos sirva como de una oración mantrámica, poniendo así en acción el calórico del entusiasmo para realizar el milagro de la obra que deseamos llevar a feliz término. Todo el vitalismo humano es movido por la fuerza del entusiasmo. Todo el vitalismo humano es movido por la fuerza del entusiasmo. Y este es dinamizado y movilizado fácil y positivamente a través de la palabra, con una frase característica, necesaria en cada hecho o circunstancia. Así como entusiasmo y sugestión ligan el cuerpo vital a las pasiones humanas, igualmente por la repetición de una determinada frase, podemos dar vida a la imagen constructora de entusiasmo y edificante. Por la repetición de una determinada frase, podemos dar vida a la imagen constructora de entusiasmo edificante, sublimando el vehículo para que sirva de instrumento de expresión del más elevado carácter y de la más definida espiritualidad. Para adquirir nuevas costumbres que tiendan siempre hacia lo espiritual y eliminar las antiguas que ligan los bajos deseos y pasiones de la raza, es necesario educar nuestra palabra para no expresar con ella sino únicamente lo que tenga un elevado sentido, y así verificaremos la imagen del nuevo ser que deseamos ser, remodelándonos a nosotros mismos. No hay que olvidar que este vehículo del entusiasmo hay que alimentarlo con sensaciones placenteras de elevada índole, y que éstas toman poder gracias a la palabra encauzada siempre hacia lo noble y sublime, produciendo expansión y moldeando de nuevo nuestra naturaleza anímica. Las palabras nobles y bellas dan fuerza al poder de la imaginación, y esta última es un gran poder para modificar el arquetipo de nuestra naturaleza. Las palabras nobles y bellas dan fuerza al poder de la imaginación, y esta última es un gran poder para modificar el arquetipo de nuestra naturaleza. Las fallas de los místicos acientíficos están justamente en el desconocimiento de la ley oculta, encarnada en el poder del verbo de vida. También los fracasos de muchos de aquellos que creen estar siguiendo el sendero endotérico es el de no haber sido guiados responsablemente, enseñándoles el conocimiento de lo que en sí es y significa el poder de la palabra, el poder del verbo. El cohibir sin sublimar la expresión de un deseo es un gran peligro, porque esas fuerzas reprimidas se sumarán progresivamente para surgir un día unidas y por lo tanto con tal poder y violencia que la voluntad del represor será incapaz de domar. Por eso, sublimación a través de la palabra. Por eso, sublimación a través de la palabra, hablando de las cosas edificantes opuestas al vicio. Es lo que realmente necesita el que está realizando el adiestramiento de sus propias fuerzas, para que le sirvan de adecuado instrumento en el desarrollo de sus internas energías. No hay en el hombre fuerzas malévolas en forma absoluta, como suelen creerlo los pseudomísticos. Lo que hay es débil adiestramiento en el encauzamiento y sublimación de tales fuerzas. Como aquellas energías son potencia en sí,
Tampoco se pueden acallar o anular, como pretende el místico exoterista, que juzga las cosas por su exteriorización manifiesta y no por su potencia causal. Con la misma violencia sensual con que el hombre común habla de sus deseos y se lanza a la conquista de aquello que le dé satisfacción momentánea a los mismos, con esa misma fuerza ennoblecida, el endoterista debe hablar de las cosas elevadas y luego lanzarse a la conquista de sus éxtasis espirituales. El endoterista debe hablar de las cosas elevadas y luego lanzarse a la conquista de sus éxtasis espirituales. El fenómeno de mutación lo debe ser realmente de dirección y nunca de inhibición de la fuerza, como creen los que desconocen el misterio. La satisfacción expansiva que sigue a la sublimación perdura y se hace potente en el tiempo y espacio. En cambio, el goce de aquel que al no sublimar habla únicamente vulgaridades y se lanza a la adquisición de su objetivo sensual, encuentra una decepción, pues aquello es demasiado fugaz, debilitando así su acción y engendrando miserias físicas, tales en tiempo y espacio. Conseguir internamente por la acción de la palabra y la oración lo que externamente busca el hombre común es el gran misterio de la gnosis. Repito, conseguir internamente por la acción de la palabra y la oración lo que externamente busca el hombre común es el gran misterio de la gnosis. Cuando el profano cree que el endoterista se tortura en esperanza de realizar conquistas espirituales, está profundamente equivocado en su apreciación, ya que la verdad no es un miraje o concepto, sino un estado real de la conciencia, por conquista de una condición más alta en las internas vibraciones de la potencia de la vida. No se debe olvidar que las emociones y las palabras imbuidas de vulgaridad y sensualismo despedazan, destruyendo el cuerpo vital, al par que las sensaciones nobles y las palabras rectas lo construyen y fortalecen. Voy a repetir esta parte. No se debe olvidar que las emociones y las palabras imbuidas de vulgaridad y sensualismo despedazan, destruyendo el cuerpo vital, al par que las sensaciones nobles y las palabras rectas lo construyen y fortalecen. La emotiva palabra vulgar es aquella esporádica expresión que conmueve el vitalismo por acción de un placer intenso a costa de la armonía del fisiologismo. La sensación o sensibilidad anímica es, en cambio, aquel sentido psíquico que produce armoniosa placidez ante un espectáculo o impresión de orden subliminal. No debemos olvidar, naturalmente, que para el sometimiento pleno de este vehículo a la transformación y sublimación son necesarios el entusiasmo y la repetición verbal del ideal, moldeando hacia el arquetipo para lograr el fin espiritual que perseguimos. Y hemos querido finalizar esta conferencia con este bello escrito del maestro Krumheller, que está muy en consonancia con todo lo que nos acaba de instruir el maestro en cuanto al uso del verbo que se expresa como palabra y el tono y el ritmo de la misma y a su vez la sensibilidad que se le imprime. Dice este escrito muy bello del maestro Krumheller: tu ritmo. Antes de que hables, pregúntate, ¿lo que voy a decir es útil, es bueno, es verdadero, es armonioso?
Cuando no puedas contestar afirmativamente a estas preguntas, desciende al fondo mismo de tu conciencia. Parla, estudia, ve, observa, medita y pon una larga nota de silencio de tus propias sugerencias. Si lo que vas a decir no tiene un ritmo perenne de armonía, súmete bajo tu capa y destruye en silencio tu propia palabra disonante. Fíjate que todo en la naturaleza es ritmo, que todo es armonía. Cada palabra que salga de tus labios, como filo tajante que impulse tu pasión, quiebra esas leyes, y el alma muda, silenciosa de las cosas mismas, se resiente y quebranta en su rítmico concierto. Con la piedra que arrojes, turba el arroyo su augusta placidez. El pájaro se espanta, el nido tiembla en la floresta, la brisa se rasga, el lobo aúlla y lanza un gemido de angustia, el hombre se conmueve. No turbes, no, el ritmo de la santa obra de Dios. Cada rosa que cortes del rosal es una vida que ciegas, es un perfume que matas. Cada flor que tronches en mitad de su esplendor te ofrecerá otras tantas espinas para tu carne reflexivamente. Esta será tu remuneración. Parla, estudia, ve, observa, medita. Si lo que vas a decir no es útil, no es bueno, no es verdadero, no es armonioso, acalla tus propias sugerencias y pone una nota de silencio a tu agrio y apazón. Y con esto damos por finalizada esta conferencia. Muchas gracias nuevamente por la asistencia y la atención prestada y esperamos que, bueno, las palabras del maestro Israel Rojas Romero y todas sus instrucciones hayan arrojado, como siempre lo han hecho a través de sus escritos y estudios, mucha luz en la conciencia y en la sensibilidad de pues, todos los que hemos tenido la maravillosa oportunidad de participar de estas enseñanzas. Muchísimas gracias a todos.